La Biblia nos dice lo siguiente, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermanos? Y la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Vamos a orar. Padre celestial, eterno, gran Dios, Dios todopoderoso, Señor, estamos delante de tu divina presencia, estamos aquí en tu casa, Señor, hemos venido para adorar tu nombre, para cantar himnos, cánticos, alabanzas a ti, Señor, y ahora disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, desde el cielo, tu palabra divina a través de la exposición, Señor Dios mío. Unge mi vida para que tu palabra sea de gran bendición y edificación para tu pueblo. Te damos las gracias, Señor, y te damos la gloria, honra, adoración y alabanza. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos, alabando a Dios con todo su corazón. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el temor a Dios y el trabajo en la vida cristiana. La Biblia, aquí en el Salmo 128, el salmista dice que es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y luego dice que ande en sus caminos. La palabra bienaventurado es ser muy feliz. Y por eso todo aquel que teme a Jehová siempre le va a ir bien, hermano. Es lo que dice la Biblia y es cierto. El temor a Jehová, gloria a Dios, es lo que nos trae bendiciones, porque cuando una persona aprende y experimenta lo que representa o significa el temor a Dios, la vida de uno cambia. Antes nosotros, cuando no conocíamos a Dios, no le temíamos a Dios. Pero ahora que nosotros conocemos a Dios, tenemos el temor a Dios. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios no es terror, no es horror a Dios, ¿no? La palabra temor a Dios está en un contexto en que significa más que miedo, terror, significa respeto. Sería bienaventurado todo aquel que respeta a Dios. Y para que usted respete a alguien tiene que amarlo. Y usted tiene que conocerlo y considerarlo. Y si usted conoce la palabra de Dios, si usted está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, es porque usted entiende que la palabra de Dios es buena y que es una bendición para su vida. Y todo eso que en nosotros podemos llamarle el temor a Dios, que tiene que ver con nuestro respeto a Dios, con nuestro amor a Dios, nuestra consideración a Dios, y que para nosotros Dios está por encima de todo, es el ser más maravilloso que pueda haber. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro hogar, todo está relacionado con Dios. Hay personas que a veces nos dicen, tú hablas de Dios y Dios, todo el día no te cansas de hablar de Dios, pero si uno está lleno de Dios, va a hablar de Dios todo el día, toda la tarde y toda la noche. Gloria a Dios. Antes no éramos así. Antes nosotros estábamos de espaldas a las cosas de Dios, ni nos interesaba, ni teníamos a Dios en nuestras noticias, porque éramos incrédulos, éramos ateos, pecadores, pero ahora no, ahora es totalmente diferente. La palabra, hermano, gloria a Dios, el temor a Dios tiene que ver con un aspecto importante dentro de la vida cristiana. El aspecto importante de la doctrina, el aspecto importante de conocer los propósitos de Dios, la ley, los mandamientos, los preceptos, los dichos de Jehová, como nosotros lo encontramos en los Salmos y en el libro de Proverbios también, cuando se habla acerca de los dichos de la ley de Jehová, que es la que deleita nuestra alma, gloria a Dios, y los preceptos de Jehová que son sencillos y
todo lo que tiene que ver con la obediencia a Dios. Porque la palabra de Dios te lleva a la obediencia a Dios. Las leyes de Dios te llevan a la obediencia a Dios, a complacer a Dios, a agradar a Dios. La palabra doctrina significaría todo aquel que esté en la Biblia, todo aquello que en la Biblia es enseñanza que nos lleva a agradar a Dios, a complacer, a que Dios esté contento con nosotros. El propósito del hombre y la finalidad de su existencia es complacer a Dios y agradar a Dios, hermano. No hay cosa más importante sobre la tierra que usted aprender a agradar a Dios. Usted puede pensar en cualquier actividad, sea artística, sea la que sea. No hay cosa que se compare con lo que Dios nos dice de el temer a Dios. Vamos a citar algunos textos, hermano. Por ejemplo, en una oportunidad se reúnen los discípulos y se reúne una persona y le dice al Señor Jesús, le dice: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Fíjese, le dice cuál es el principal mandamiento, o sea, cuál es el mandamiento más importante. Si tú me dices, yo lo voy a seguir. Y el Señor le dice: esto es el mandamiento más importante. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37, Jesús le responde y le dice: este es el mandamiento más importante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjese, este es el mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otro texto le añadiría con todas tus fuerzas. En el libro de Lucas dice lo mismo, pero dice con todas tus fuerzas. Le añade, gloria a Dios. Esto es en relación a un texto del Antiguo Testamento, en donde hablaba de hay que amar a Dios con tu alma, gloria a Dios, y con todas tus fuerzas, con tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El segundo mandamiento es este: no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos que van unidos, hermano. Son dos mandamientos de los cuales depende la ley y los profetas. Todo tiene que ver con eso. Es el centro de todo. Es la esencia de todo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios. Si uno vive bajo ese eje, si uno vive bajo esa forma de vida, usted agrada a Dios siempre. Porque usted puede decir: sí, yo amo a Dios, pero usted no ama a su prójimo. Y el Señor dice: ¿cómo una persona puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, si odia a su prójimo a quien ha visto? No, no puede ser. La única manera que nosotros tenemos de demostrarle a Dios que le amamos es que usted está dispuesto a amar a su prójimo, a su prójimo. Los judíos tenían una forma interesante de definir la palabra prójimo, porque para los judíos el prójimo era alguien como ellos, era un judío como ellos. Pero Jesús le dice que no es así. Jesús dice que el prójimo es la otra persona. Gloria a Dios, tu vecino, tu compañero de trabajo. Tu prójimo es tu amigo, tu prójimo es tu familiar, tu prójimo es la persona que tú ves en la calle. Tú tienes que amarla. Los judíos decían: no, mi prójimo solo es el judío, el que piensa como yo. Ese no es tu prójimo. Tu prójimo es el que piensa como tú y el que no piensa como tú. La Iglesia Católica, en el año 1230, ellos crearon una forma de persecución que se llamó la Inquisición. Y la Inquisición era
una forma de persecución que fue establecida en varios lugares. Perseguían a los judíos, perseguían a los que leían la Biblia, perseguían a los humanistas. Si usted pensaba diferente, no a lo que dice la Biblia, ojo, sino diferente a lo que decía la Iglesia Católica, entonces las personas iban y eran llevados a lo que era la Inquisición. Y la Inquisición era un lugar donde se le aplicaban una serie de torturas en nombre de Dios. Nadie puede torturar a nadie en nombre de Dios. Usted no puede perseguir a los herejes, no puede perseguir a los brujos, los hechiceros. Vamos a matarlos porque son brujos, porque son hechiceros. Vamos a perseguirlos porque no agradan a Dios. La iglesia no tiene que hacer eso. Eso no es algo que le corresponde a usted. Usted no tiene que odiar a su prójimo. Usted no tiene que perseguir a su prójimo. Usted tiene que orar por su prójimo. Jesús dijo, tú tienes que orar, oren por los que os ultrajan, oren por vuestros enemigos, oren y pidan a Dios por aquellos que hablan mal de ustedes. Hay gente que habla mal de usted, pueden hablar mal de mí. Yo le voy a decir, Señor, mátalos, Señor, destrúyelos, Señor, córtales una pierna. Nunca haría eso, porque sé que no agradaría a Dios. Uno tiene que orar aún por las personas que son nuestros enemigos y decirle, Señor, ayúdalos, bendícelos, ten misericordia de ellos. Gloria a Dios. Pero uno no puede decir son mis enemigos y entonces yo tengo que vengarme. Como son mis enemigos, entonces yo tengo que ver la manera de hacerle la vida imposible. Tengo que hacer o ver la manera de hacerles sentir para que sufran. Entonces no amaríamos a nuestro prójimo. Eso sería una forma errónea de hacer las cosas y no nos acercaríamos al ideal del cristianismo, hermano. Nos saldríamos de lo que es nuestra base cristiana, porque en el cristianismo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo digo, ¿sabe por qué? Y Jesús sabe por qué dice esto, porque si hablamos de amar a Dios, todos dicen que aman a Dios. El borracho dice que ama a Dios. La prostituta ama a Dios. El homosexual dice que ama a Dios. El tirano dice que ama a Dios. El criminal y asesino dice yo amo a Dios. El brujo, el hechicero, todos dicen que aman a Dios. El asunto no es lo que tú digas, sino que realmente, gloria a Dios, ames a Dios con todo tu corazón. Bendito sea el Señor. Nadie puede amar a Dios, hermano, y ir contra la palabra de Dios. Nadie puede decir yo amo a Dios y pisoteo la Biblia y no me interesa lo que diga la Biblia, pero yo digo que amo a Dios. Yo amo a Dios a mi manera, dicen las personas. Eso no es amar a Dios realmente. Porque si usted pisotea la Biblia, los mandamientos de Dios, entonces usted es un hipócrita. El que pisotea los mandamientos de Dios y dice que ama a Dios, usted puede celebrar fiestas para Dios. Usted puede presentar sacrificios para Dios. Usted puede traer unas grandes ofrendas para Dios. Usted puede venir a la iglesia y decir, hermanos, estoy trayendo una ofrenda tremenda para que hagan la obra, para que compren templos, para que desarrollen la obra, apoyen a los obreros, y eso para Dios no les sirve. Porque no es tu ofrenda, hermano, sino es tu corazón. Alabado sea Dios. Hay personas que piensan que se pueden comprar el corazón de Dios y usted no puede comprarse el corazón de Dios. Porque usted puede comprarse el corazón de las personas, puede ganarse a las personas. Hay personas que con su dinero compran a las personas, se ganan a las personas. Los políticos son así, los políticos con sus medidas populistas se ganan a la gente. Le dan subsidios, le dan cosas y la gente está contenta, pero no saben que eso es una trampa. Porque al final, todo lo que son los subsidios, el pueblo lo tiene que pagar 10 veces más caro. Alabado sea el Señor.
Por eso toda aquella persona que te diga te doy algo gratis, nada es gratis, hermano. Nunca nada es gratis. Bendito sea el Señor. El único que da las cosas gratis se llama Dios. Por eso la Biblia, el don del Espíritu Santo se llama la gracia de Dios. Los dones del Espíritu Santo es la gracia de Dios. Gloria al Señor. La bendición de Dios es la gracia de Dios. La salvación de Dios es por gracia. Todo es gratuito, gratis, es gracia de Dios. No hay un precio, Dios no te pide un precio, Dios no te dice te doy esto a cambio de tal, no, Dios te lo da. El hombre no. El hombre te da algo y te pide algo a cambio. Gloria al Señor. Pero en el amor no es así, hermano. Por eso Dios dice que nadie puede amar a Dios pisoteando su palabra. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si usted no hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, no es mi amigo. Gloria a Dios. Usted en la historia va a encontrar que más o menos por el año 1300, 1400, se constituyó una sociedad llamada los amigos de Dios. Y era un grupo de avivamiento, era un grupo tremendo que surge desde Ginebra con Calvino. Lo que más adelante llega a ser el puritanismo, ellos eran llamados los amigos de Dios. Y verdaderamente sí eran amigos de Dios, hermano. Porque predicaban el evangelio, vivían la palabra de Dios, agradaban a Dios. Luego en Estados Unidos también se constituye una sociedad de amigos de Dios. Ellos se llamaban así, pero en realidad sí eran amigos de Dios, porque vivían conforme a la voluntad de Dios. No es el nombre, ¿no? Si usted se pone un nombre, usted tiene que vivir de acuerdo a ese nombre. Gloria a Dios. Usted ha visto que hay iglesias evangélicas que ponen el nombre de su letrero, se llaman Esmirna, porque Esmirna y Filadelfia fueron las dos iglesias que fueron aprobadas por Dios. En el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, en el capítulo 2 y capítulo 3, cuando hay el mensaje a las 7 iglesias, 5 iglesias fueron desaprobadas y 2 fueron aprobadas. Entonces, usted puede poner en su iglesia Esmirna, Filadelfia, son nombres hermosos. Cuando usted escucha Esmirna y Filadelfia, su mente se va a 2 iglesias que en la Biblia se menciona que agradaron a Dios, fueron aprobadas por Dios. Algunos se llamarán el lirio de los valles, que es un nombre que se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no digo que está mal el nombre, hermano. Yo lo que digo es que si usted pone un nombre, usted tiene que ir de acuerdo a ese nombre. Bendito sea el Señor. Porque si usted pone un nombre, Esmirna, por ejemplo, o Filadelfia, y en su iglesia hay adulterio, fornicación, borrachera, vicio, el pastor es un adúltero, un corrompido, entonces no tiene nada que ver el nombre con la vida espiritual de la iglesia, hermano. Alabado sea el Señor. Pero hay movimientos como los amigos de Dios que sí fueron una bendición. Por ejemplo, los lolardos, los hugonotes, los husitas. Fueron movimientos que a mí me gusta estudiar, pero fueron movimientos que se dieron dentro de Francia, dentro de Checoslovaquia, dentro de Alemania. Por ejemplo, el pietismo, gloria a Dios. Fueron grupos que ellos fueron contra la corriente de su época de pecado, de vida de pecado, y decidieron agradar a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Los valdenses, los albigenses, hay una serie de movimientos hermosos que cuando uno escucha mencionar esos nombres dice son amigos de Dios. Los hugonotes, gloria a Dios, eran en Francia un grupo poderoso espiritual que llegó a tener una influencia tremenda en Francia.
Gloria a Dios. En ese tiempo no existía la iglesia evangélica todavía. Era la iglesia católica. Gloria a Dios. Pero ya Dios empezó a tocar y Dios empezó a levantar hombres que leían las escrituras, que amaban a Dios con todo su corazón, que tenían temor de Dios. Y fueron surgiendo esos grupos que tenían temor de Dios. Gloria a Dios. Los moravos, por ejemplo, en Alemania. En Alemania vienen los luteranos, los moravos y los pietistas. En Francia los hugonotes, los valdenses, los albigenses. Gloria a Dios. En Ginebra los puritanos, el calvinismo y tantos grupos que surgieron, que realmente eran temerosos de Dios. Alabado sea el Señor. Algún día podrán decir de alguna de nuestras iglesias donde nos reunimos, ellos eran amigos de Dios. Alabado sea el Señor. Algún día en la historia del Perú, hermano, yo digo, eso se puede dar. En la historia del Perú en algún momento se levantó un grupo, gloria a Dios, dirigido por el pastor Rodolfo, y se levantó un grupo de los amigos de Dios. Un grupo de hombres y mujeres, una generación que se dedicó a buscar a Dios en ayuno, en oración, a reunirse todos los días, a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a cantar salmos para Dios. Bendito sea el Señor. Porque esos grupos no eran grupos tan numerosos, pero influyeron, trascendieron. Fueron importantes, impactantes en su época. Bendito sea el Señor. Inclusive Dios los bendijo, hermano. ¿Usted sabe quiénes fueron los principales financistas en el año 1200, 1300, 1400 hasta 1500 y un poco más adelante? Los hugonotes, los calvinistas. Gloria a Dios. Porque ellos eran temerosos de Dios y empezaron ellos a financiar. Tuvieron la banca más importante en su época. Gloria a Dios. Eran personas que se dedicaban a buscar de Dios, a adorar a Dios. Ellos no quisieron ser ricos, pero Dios los prosperó. Yo no creo que Job haya pretendido ser rico, hermano, pero Job fue un hombre muy, muy rico. Y es lo que dice la Biblia, ¿no? Hay quienes quieren ser ricos y terminan pobres. Y hay quienes no quieren ser ricos y Dios les da muchas bendiciones. Así es. Nosotros no debemos buscar ser ricos. Es verdad que eso no es algo que está en el corazón de un cristiano. Pero yo conozco hermanos, conozco creyentes que han sido fieles a Dios, que han apoyado la obra, hermano, aún de sus fuerzas, no teniendo nada, han dado. Hace muchos años atrás yo conozco hermanos que no tenían nada, tenían proyectos, ideas, no tenían nada, pero ellos aprendieron a dar, a mantenerse fieles a Dios, y ahora Dios los ha engrandecido. Dios los ha bendecido tremendamente. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces uno entiende que si Dios te bendice, es con un propósito. Es para apoyar la obra de Dios. Cuando trabajaba secularmente, hermano, llegó un momento que tuve tantas bendiciones materiales, digo, ¿no? Ingresos materiales que yo ni yo había pensado. Pero para mí era importante y entendí que Dios permitía eso para apoyar la obra de Dios. Porque ¿qué otra cosa yo iba a hacer, hermano? Gloria al Señor. Uno no tiene otra cosa sino ver la obra de Dios. Al menos uno ha sido formado así. Todos los ingresos los metemos en la obra. El pastor Rodolfo nos enseñó comprar terrenos, alquilar locales, apoyar obreros, comprar radio, comprar televisión, comprar equipos, evangelizar, folletos, gloria a Dios, campañas. Eso es, gloria al Señor. Para la mente de uno eso es. Todo lo que puede ingresar es para desarrollar
el avance de la predicación del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, la Inquisición, hermano, empezó a perseguir al grupo cristiano. Y la Inquisición tenía propósitos diabólicos y malvados. Usted sabe por qué motivo crearon el confesionario. Porque la Iglesia Católica tiene una doctrina del confesionario, o sea que una persona se confesaba al sacerdote, al cura, lo cual nosotros no tenemos. Ojo, en ninguna iglesia evangélica existe el confesionario, porque nosotros enseñamos a confesar los pecados no al hombre, sino a Dios. Usted no debe confesar sus cosas íntimas a nadie. Gloria a Dios. Hay personas que a veces son tocadas por la palabra y dicen, voy a contar algo íntimo. Te pones en las manos de esa persona. A veces ni al pastor. Porque a veces hay pastores que se dañan. Hay pastores que se malogran. Hay pastores que se dividen. Y luego llama y dice, vente conmigo porque si no yo cuento lo que tú me dijiste. Esos son cobardes, hermano. Malos, perversos, diabólicos. El Señor los reprenda, hijos del diablo. Porque uno como pastor tiene que guardar el secreto pastoral. Uno no puede difundir la vida privada. Si alguien en su inocencia, si alguien, hermano, porque tenía algún deseo de que se le ayude, a veces una persona cuenta alguna cosa que hicieron, no porque yo se los pida. A veces viene una persona y de repente me dice, pastor, de repente esto me pasó porque yo hice tal cosa. Yo no le pregunté. Nosotros no indagamos, no interrogamos. No somos la policía. El poder del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo no funciona de esa manera. Cuando uno anda en la carne, interroga. Cuando uno anda en el Espíritu, espera que Dios dé testimonio. Yo no tengo por qué estar averiguando la vida privada de nadie, hermano. Porque hay gente que es chismosa. Tiene espíritu de chisme, tiene ese demonio del chisme. Y anda averiguando a ver lo que hace la hermana, el hermano, a ver quién va a su casa, qué hace en su casa. Eso es demoníaco. A mí no me interesa lo que pasa en su casa. No tiene por qué interesarme. No me pongo a pensar en la vida privada de nadie. Porque la vida privada de la gente es su vida privada. Alabado sea el Señor. Y la iglesia tradicional, la iglesia católica, como una manera de persecución, ellos dijeron, no, tienes que confesarte. Para la comunión primero tienes que confesarte. La comunión, para participar de la comunión, la gente anhelaba la comunión con Dios, entonces tienes que confesarte. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque ellos querían saber quiénes eran los financistas. Porque la iglesia católica entendía de que cobrar intereses, y había personas financistas, especialmente eran judíos, querían detectar a los judíos, y entonces alguna persona decía, estoy endeudado, me he pedido prestado, ¿y quién te prestó? Fulano y tal. Y entonces iban y perseguían a las personas. No se puede usar el confesionario, hermano, con esos fines tan perversos. Alabado sea Dios. El confesionario ha traído un montón de problemas. Por ejemplo, una mujer que se confiesa a un sacerdote y que le diga, a ver, hijita, dime, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que quieres confesar? Pastor, o sacerdote, o cura, o padrecito, como dicen. Es que tengo unos deseos sexuales muy grandes. Mi marido está lejos, o no tengo contacto con hombres, pero tengo unos deseos sexuales muy grandes. Y a veces ha pasado que el sacerdote se ha aprovechado de eso. Y ha dicho, esta mujer es la que tiene deseos sexuales. Es como el lobo, ¿no? El lobo feroz. Gloria a Dios. Una vez un hombre conocía que una mujer en el mundo, cuando estaba en el mundo, no era cristiana. Esa mujer cuando tomaba alcohol, le entraban unos deseos sexuales
muy grandes, irrefrenable, no se podía frenar. Y un pastor que estaba caído, hermano, él supo del problema de esta mujer y le empezó a enamorar. Y fíjese cómo es el diablo, este pastor, perverso, hijo del diablo, ¿no? Malévolo, porque cuando una persona tiene al diablo, hermano, es malévolo. No, eso es ser perverso. Él dijo, esta mujer, ella es una hermana en la iglesia. Y entonces yo sé que si toma licor, ella se desenfrena sexualmente, porque ella me lo ha contado. Es lo que él dijo. Y él hizo eso. Hermano, venía en una convención para Lima. Y él venía a la convención y alquilaba un hotel y le decía a la hermana que vaya al hotel, y ahí tenían, y le daba el alcohol primero. Porque la hermana decía, no, pastor, yo no puedo estar con usted, no puedo estar con ningún hombre porque yo soy casado. Y el pastor le decía, no, pero tómate un traguito, no importa, no vamos a hacer nada, pero toma. Y toma y toma, y lo emborrachaba. Y luego la mujer se desenfrenaba, hermano. Y luego cayeron. Luego se enteró el marido. Y el marido fue con un hacha para cortarle la cabeza a ese pastor. Horrible, hermano. Digo, ojalá le hubiera partido la cabeza a ese degenerado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. No se puede, hermano, utilizar la ventaja. No se puede utilizar esas cosas. Entonces, la Inquisición fue algo perverso. Fue una manera de persecución a todo aquel que no piensa igual que yo. Usted no puede perseguir a la gente que no piensa igual que usted. Si la gente no piensa como usted, ese es su problema. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir, dice la palabra, pero en base a la palabra de Dios, hermano. Y el mismo sentir no es impositivo, no es obligado. Yo no puedo decirle a una mujer, no use pantalones, ponte falda. No le puedo obligar. Eso es algo que una mujer cristiana, que tiene convicción, que recibe la palabra y entiende por el Espíritu de Dios que una mujer no usa ropa de varón, ni un varón ropa de mujer. Entonces la mujer dice, no, yo no voy a usar eso. Por convicción, hermano. Bendito sea el Señor. O un hombre, hay hombres que les gusta usar el pelo largo, como si fuera mujer. Los hippies y todo lo demás. Usted no puede decir, ay, viene esa ley y se tiene que cortarte el pelo. Nosotros nos enseñamos la palabra. El hombre no debe tener porte de mujer. Porque el pelo largo es señal de feminidad, es de las mujeres. En nuestro contexto occidental. Alabado sea Dios. Y una persona que se convierte a Cristo, entonces dice, no, pues yo quiero agradar a Dios. Entonces se corta el pelo. Si es varón, se corta el pelo. Porque la Biblia dice, no, que el hombre, gloria a Dios, la mujer dice, debe cubrirse la cabeza por causa de los ángeles. Bendito sea el Señor. Y el varón, entonces se corta el cabello. No se cubre el cabello. Bendito sea el Señor. Esa es doctrina cristiana, hermano. Alabado sea Dios. Pablo dice, bueno, yo enseño eso. Si alguno quiere ser contencioso, que haga lo que quiera. Pero nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, en las iglesias de Dios no somos contenciosos, pero los hombres usan ropa de hombre y las mujeres usan ropa de mujer. Y no queremos entrar en contienda. Pero esta es la enseñanza, esta es la doctrina. Tómalo o déjalo. Esa es una decisión suya, hermano. Si usted quiere agradar a Dios o no, es asunto suyo. No podemos imponer. Yo no puedo ser totalitario. Está de moda ser totalitario. El pensamiento totalitario.
actualmente los medios de comunicación. Y muchos intelectuales se han vuelto totalitarios. Si tú no piensas como ellos, eres su enemigo. Si tú no opinas como ellos, tienes que matarte. Los musulmanes son así. Si tú vas a un país musulmán y tú no dices algo contrario, totalmente contrario a ellos, o discrepas en algo, te meten preso y pueden matarte. Son sociedades totalitarias. El cristianismo no es así. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En el cristianismo es la ley del amor, hermano. Las sociedades cristianas son sociedades democráticas, son sociedades donde se da la oportunidad, son sociedades, gloria a Dios, en donde son sociedades de bienestar, donde se apoya al necesitado, se apoya al sediento, se apoya al hambriento, aún el que no piensa como uno lo apoya. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Si Dios, que es Dios, hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre brujos, hechiceros, espiritistas, asesinos, gloria a Dios, fornicarios, adúlteros, igual reciben el sol. O Dios hace llover sobre ellos, igual reciben la lluvia. Si Dios es así, hermano, nosotros también tenemos que ser así. Pero nosotros decimos, no, pero para ser miembro de la iglesia, claro, para ser miembro de la iglesia, para ocupar cargo, es diferente, enseñamos la palabra, pero no somos totalitarios. Bendito sea el Señor. No tenemos nuestra Santa Inquisición, nunca lo tendríamos, porque estaríamos saliendo de lo que es la doctrina cristiana. Eso fue lo que Lutero dijo, hermano, y Calvino también. Y la Iglesia Católica empezó a atacarlo, porque Calvino dijo, y Melanchthon y Zwinglio dijeron, nosotros no tenemos que perseguir a los herejes. No es labor de la iglesia. Gloria a Dios. La herejía es diabólica. La herejía va contra la palabra de Dios. La herejía, hermano, va contra la doctrina. Pero nosotros no perseguimos a los herejes. Ahora, ¿nosotros podemos estar en comunión con un hereje? No. Porque la Biblia dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Pero el hecho de que yo no esté de acuerdo no significa que lo persiga. Es como Pablo. Pablo perseguía a los cristianos. Los cristianos estaban viviendo su vida normal, predicando a Cristo, pero Pablo tenía una obsesión, esa es la obsesión totalitaria. Antes de convertirse, Pablo era totalitario y decía, no, estos cristianos hablan de Jesucristo y nosotros no queremos que hablen de Cristo acá, hay que perseguirlo. Y eso es diabólico. Bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso, hermano, qué importante es el segundo mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, no eres cristiano. Si no amas a tu prójimo, nunca vas a amar a Dios. Es imposible que puedas amar a Dios. Alabado sea el Señor. Dios, hermano, permite, gloria a Dios, que cuando el pueblo se reunió para recibir los 10 mandamientos, el pueblo lo recibió en medio de fuego, en medio de truenos y relámpagos y un terremoto. Y miren lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 4, verso 10, acerca del temor a Dios, ¿no? Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme, dice, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Todos los días tenemos que vivir bajo el temor de Dios, hermano. Mañana, tarde y noche. Pero no solo eso, dice, y las enseñarán. Esas palabras las tienes que aprender, que es la Biblia. Las aprendes y las enseñas a tus hijos. Y os acercaste y os pusisteis al pie del monte
y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Dios permitió eso para que el pueblo entienda que Dios era un Dios muy poderoso. Bendito sea el Señor. Hermano, hemos visto la primera parte del Salmo 128, donde dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos. La segunda parte dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Lo primero es doctrina, lo segundo es obra, lo segundo es hacer las cosas. Es tu trabajo. Dios santificó el trabajo. Dios ama el trabajo. Dios quiere una sociedad trabajadora. Dios quiere un pueblo trabajador. El pueblo de Dios es un pueblo esforzado y trabajador. Porque en el trabajo está la bendición. Con tu trabajo sirves a Dios. Si tú eres médico, eres comerciante, eres ingeniero, eres arquitecto, eres cualquier trabajo que tú hagas, estás sirviendo al prójimo, estás ayudando a tu prójimo, con eso te sostienes, pero con tu trabajo estás haciendo un servicio a Dios. Toda forma de trabajo lícito es una forma de adoración a Dios, hermano. Es una forma de ministrar a Dios. Gloria al Señor. Mire, la Biblia nos enseña que Pablo trabajaba y los apóstoles también. Claro, usted diría: Pablo trabajaba en predicar la Biblia. Claro que sí, pero Pablo era fabricante de tiendas, hermano. Podemos decir, gloria a Dios, fabricante de lo que nosotros le llamamos ahora toldos. Gloria a Dios, tiendas de campaña y todo lo demás. A eso se dedicaba el apóstol Pablo. Era un hombre muy trabajador. Gloria a Dios. A fines del siglo XVII en Inglaterra se publicó un folleto que decía: Paul the Tent Maker, o sea, Pablo el fabricante de tiendas. Es que el protestantismo en Inglaterra había impulsado en el pueblo y había llevado al pueblo, hermano, a sentir un deleite en el trabajo. Gloria a Dios. Las sociedades protestantes se deleitaban en su trabajo, o sea, hacían su trabajo con amor y lo hacían y se sentían contentos con hacer su trabajo. No es lo mismo trabajar por trabajar que sentirte contento con hacer tu trabajo. Bendito sea el Señor. Si eres panadero, harás el mejor pan. Gloria a Dios. Si eres el dueño de un restaurante, harás la mejor comida. Por eso que Inglaterra, usted sabe que los motores los mejores del mundo, los motores más poderosos del mundo, los hace la Rolls Royce. Son motores ingleses. Casi todos los aviones en el mundo usan motores Rolls Royce, hermano. Porque los han hecho con tanto gusto, los han hecho con tanta dedicación. El que hizo eso, hizo una obra de arte. Porque entendía que hacía eso para Dios. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Bendito sea Dios. Si atiendes a tu esposo, atiendes a tu esposa, hazlo como para el Señor, hazlo con deleite, hazlo con gozo, con alegría. Mire, William Tyndale, que fue un gran hombre de Dios que tradujo el Nuevo Testamento del original griego al inglés, gloria a Dios, y que murió en la hoguera por el orden del rey Enrique VIII. Él escribió, este gran hombre de Dios, William Tyndale, dice: existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios. Pero en lo que se refiere a complacer a Dios,
no existe ninguna diferencia en absoluto. Usted puede lavar platos, usted puede lavar pisos, usted puede hacer lo que sea, y yo estoy predicando. Hay una diferencia, obviamente, en la forma de trabajo, pero en lo que es complacer a Dios, usted está complaciendo a Dios. Usted está haciendo la voluntad de Dios tanto como la hago yo, hermano. Yo no soy más por estar en un púlpito. De hecho que no, gloria a Dios. William Perkins, que fue uno de los más grandes puritanos, más influyentes, decía algo parecido. Decía: la acción de un pastor que guarda las ovejas, un simple pastor de ovejas, es tan buena obra ante Dios como la acción de un juez que dicta una sentencia, o un magistrado que gobierna, o un ministro que predica la palabra de Dios. Es lo mismo, hermano. Gloria a Dios. Por eso la Biblia enseña en Hechos 18:3, Hechos 18:3, hablando de Pablo y Priscila y Aquila, dice: y como era el mismo oficio que tenía Pablo, se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Quiénes trabajaban? Pablo, Priscila y Aquila trabajaban juntos. ¿En qué? Haciendo tiendas, hermano. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas, tiendas de campaña. Gloria al Señor. ¿Para qué tenemos que trabajar? ¿Para qué tiene que trabajar la iglesia? La iglesia está orando, la iglesia está ayunando, está recibiendo la palabra, se está edificando, pero la iglesia trabaja también. Y por eso Pablo, en Hechos 20, verso 34, dice, Pablo dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice Pablo. Pablo dice: estas manos me han servido para lo que fuese necesario, para ayudar a los que están conmigo, gloria a Dios, y a los que necesitan. Tengo mis manos. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, Pablo predicaba la palabra, pero en horas del día se dedicaba a hacer tiendas. Y no es porque Pablo necesitaba comer. Pablo lo hacía ¿para qué? Para que el pueblo supiera que ellos podían ocupar sus horas en ser productivos, y esos recursos utilizarlos para ayudar a los necesitados. Porque ellos tenían que entender que no podían ser mendigos, ser un grupo de personas que solo están recibiendo. No, hay que producir, hay que hacer cosas importantes, necesarias, y recibir recursos. Porque la palabra dice, Cristo dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Usted siente más gozo en dar que en recibir. Usted se siente más feliz dando que recibiendo. Es un gozo cuando la iglesia, hermano, aprende a recibir y aprende a dar, aprende a ayudar, aprende a apoyar a los más necesitados. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo también, a pesar de la fatiga, él trabajaba. Este texto es importante porque no dice, no, es que Pablo no tenía nada que hacer. No, hermano, Pablo era un hombre de Dios que estudiaba la palabra. La Biblia dice que 2 años se la pasó Pablo todos los días predicando la palabra de Dios. Y para predicar hay que estudiar. Para predicar hay que leer, hay que investigar, hay que orar, hay que prepararse. Pero aparte de eso, Pablo dedicaba tiempo, a pesar de estar cansado y fatigado, dedicaba tiempo para trabajar. Por eso dice en 1 Corintios 4:12, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Dice él, Pablo, metía las manos, hermano. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. También Pablo dice que el que trabaja en la obra,
Gloria a Dios, es digno de su salario. El predicar el evangelio es una forma de trabajo y una forma hermosa de trabajo. Por eso en 1 Corintios 9:13 dice, no sabéis, Pablo dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso lo ordenó, ese es el sistema de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Quiero ir terminando con esto. Acuérdese, hermano, que si vamos a la historia, el trabajo de Lutero fue importante. Lutero logró varias cosas. En primer lugar, Lutero contribuyó a que el pueblo entendiera de que no tenía que depender del hombre sino de Dios. Y que el hombre tenía que depender de la palabra de Dios, no de las palabras humanas. Gloria al Señor. Pero hubo un problema, hermano, que limitó la reforma. O sea, la reforma pudo haber avanzado más en tiempo de Lutero, pero se limitó. ¿Sabe por qué? Porque Lutero tenía vínculo con los príncipes electores alemanes. Y ellos como que apoyaron la reforma. En otras palabras, la reforma se apoyó un poco en lo administrativo, en el apoyo económico que le daban los príncipes electores en Alemania. Y eso limitó la reforma. Pero luego vino Calvino. Calvino tenía otra forma de pensar. Calvino decía, el Estado es una cosa y la iglesia es otra cosa. La iglesia no tiene que depender del Estado para nada. Y eso también lo aplicó, gloria a Dios, Zwinglio y Melanchthon. Y la reforma tomó una fuerza impresionante. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Porque el sistema financiero de la iglesia cambió, hermano. La iglesia ya no dependía de los príncipes electores. Aunque sea mínimamente, se desvinculó totalmente. Porque la iglesia ha sido diseñada para actuar autónomamente. Dios bendice a su pueblo. Y su pueblo es el que diezma y ofrenda y hace posible que la obra avance. Si tuviéramos vínculo con el Estado, la obra se frenaría. Gloria a Dios. En donde la iglesia se ha vinculado con el Estado y es uno con el Estado, la iglesia está mal, hermano. Pero en donde la iglesia se ha independizado del Estado, la iglesia va bien, está fuerte, viento en popa. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, quiero ir terminando, no quería ser gravoso a nadie. ¿Sabe lo que es ser gravoso, hermano? Gravoso es una persona que va a su casa a la hora del almuerzo, ¿no? Y al día siguiente vuelve a ir y se aprovecha. Esa persona es gravoso. O sea, yo lo puedo apoyar, pero ya me está cansando un poco. El hombre de Dios no puede ser gravoso, hermano. Alabado sea el Señor. A veces uno va a la tienda de un hermano porque los hermanos son dadivosos. Y un hermano va y quiero comprar algo y el hermano me dice, no, pastor, no le cobro. Oye, hermano, pero yo he venido a comprar. Tengo que pagarte. No, pastor, no es mi bendición. Ya, pero la segunda vez si me cobras, si no me cobras, no vuelvo a comprarte más. Porque yo no quiero ser gravoso. Yo me siento mal siendo gravoso. O sea, me siento que soy un aprovechado, me siento que me estoy aprovechando de ti. No, un cristiano no puede ser gravoso, hermano. Y por eso el apóstol Pablo, gloria a Dios, por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos
el evangelio de Dios. Bendito sea el Señor. Pablo no quería, gloria a Dios, recostarse en 2 o 3 hermanos que lo dan todo. No, eso es gravoso. Un líder tiene que saber eso. Hay hermanos que lo quieren dar todo, pero uno no puede aprovecharse de sus hermanos y recargarlo todo. Hay que pedir al hermano. No, hermano, la iglesia tiene que aprender a dar. Si usted quiere ser bendecido, aprenda a dar. Gloria a Dios. No sea un mendigo. No sea esa persona que le gusta siempre recibir. No, tiene que aprender a dar. Como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Y si usted da, usted recibe. Y si usted nunca va a dar nada, nunca va a recibir, hermano. Una iglesia donde los hermanos no están acostumbrados a dar es una iglesia miserable, es una iglesia fracasada, es una iglesia que nunca va a avanzar. Pero una iglesia donde los hermanos están acostumbrados a dar y a dar y dar, es una iglesia que Dios la bendice poderosamente. Gloria a Dios. Y quiero terminar con esto. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 3:10. Dice, porque cuando también estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, los ociosos, los vagos, no tienen lugar en la casa de Dios. Usted no puede venir a la casa de Dios a aprovecharse de los hermanos. Usted no puede venir acá a la iglesia a aprovecharse. Una vez estaba aquí en el culto, hace muchos años, llegó un hombre y me dijo: quiero que me des de comer. Y yo le dije: te equivocaste, esto no es un banco. Me dijo: eso dice iglesia. Sí, le digo, pero la iglesia dice que el que no trabaja no coma también. Es lo que dice la Biblia, le cité el texto. Y le digo: una cosa es que yo te pueda ayudar, pero otra cosa es que no se mantiene acá los vagos ni los flojos. Alabado sea el Señor. Porque si tú tienes manos, tienes capacidad, tienes inteligencia, pues sal a trabajar, limpia carro, lava casa, lava lo que sea. Hermano, el trabajo es lindo. El trabajo es una bendición. El trabajo te hace sentir bien. Gloria a Dios. Hay una cosa que tiene el peruano. El peruano ama el trabajo. En el mundo entero yo voy y digo, los peruanos la persona dice, los peruanos son muy trabajadores. Qué bonito es eso, hermano. Y los cristianos con mayor razón todavía. Son más trabajadores. ¿Sabe por qué? Porque en el trabajo viene su creatividad, en el trabajo viene su fuerza, en el trabajo usted desarrolla todo su potencial. El vago no desarrolla nada. Usted va en el vago, siempre es un miserable. El vago nunca hace nada, el vago siempre quiere que le den y que le den y que le den. El trabajador no, el trabajador sale, busca como sea y encuentra. Gloria a Dios. Y como sea busca y encuentra, hermano, la creatividad. Gloria a Dios. Y ve cómo buscar recursos para su familia. Provee para tu familia. Como dice la palabra de Dios, aquel que no provee para su familia ha negado la fe. No, si tú no provees para tu familia, entonces no eres cristiano. Estás en contra del cristianismo. Dios te ha dado manos. Dios te ha dado capacidades. Hay personas que no tienen piernas y trabajan. Hay personas que no tienen ni dedos en la mano y trabajan. Y hay personas que lo tienen todo, hermano. Tienen manos completas, tienen piernas completas, tienen fuerza, tienen juventud y paran durmiendo todo el día. Vagos, flojos. Y mujeres también flojas y perezosas. Dios no honra al ocioso. Dios no bendice al ocioso, hermano. Póngase todo de pie. Gloria a Dios.
quiero orar por aquellas personas que necesitan una bendición de Dios. Usted ha venido con una necesidad espiritual. Venga aquí al altar, quiero orar por usted. Quiero hacer una oración por aquellas personas que le dicen al Señor: Señor, perdóname mis pecados. Ayúdame, Señor. Bendíceme, Padre. Señor, toca mi vida. En el nombre de Jesús, tócame. Ayúdame, Señor. Bendice mi hogar y mi familia. Bendice mi vida. Bendice, Señor, la obra de mis manos. Bendice, Señor, mi negocio, mi trabajo. Prospérame, sácame adelante. Dame un trabajo. Si no consigues trabajo, dile: Señor, dame un trabajo. Ayúdame a conseguir un trabajo, Señor. Ábreme puertas para sostener a mi familia, para sacar adelante a mi familia, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, ayúdame. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me toques, que saques de mí todo lo malo, todo lo que estorba. Sácalo, Señor, de mí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre Celestial, te pido en esta tarde que toques, Señor, que bendigas a todas estas vidas que están aquí, Señor. Te pido, Dios mío, que tengas misericordia, que rompas toda cadena, Señor, que reprenda toda obra del diablo, Padre. Trae liberación, Señor, a este joven. Ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, pon tu mano. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre.